Un eclipse de sol no apaga el sol, solo lo esconde un instante. Y en ese instante de sombra, cuando todo se detiene, ocurre algo que la luz no permite. Ves todo lo que sobra, lo que está ya preparado para irse. Esta noche tú eres ese eclipse, así que busca un lugar donde puedas soltar los hombros sin que nadie te lo pida y donde el cuerpo pueda por fin dejar de fingir que todo está en orden. Cierra tus ojos, porque lo que vas a soltar esta noche no solamente es un pensamiento, una idea o una forma que llevas ocupando meses en tu espacio vital dentro de ti y sin pagar ningún alquiler. Así que respira hondo. Deja que el aire entre hasta ese rincón donde guardas lo que no sabes nombrar. Y al soltarlo, imagina que exhalas una capa de sombra, solo una, la más superficial, la que puede irse ya. Ahora visualiza frente a ti una carga que no sabes qué contiene y no hace falta ni que la abras ni que entiendas de dónde procede, solo observa su forma. A veces puede llegar a parecer una piedra, una maleta, un objeto pesado o una sombra. O quizás no tenga una forma definida, simplemente sea un contorno, algo que reconoces sin saber explicar cómo, pero lo miras ese objeto sin acercarte demasiado. Y tal vez durante mucho tiempo pensaste que esa carga era parte de ti, que debías llevarla para recordar o protegerte de algo, o para no repetir las mismas historias, o quizás para demostrar que habías podido con todo. Es cierto que algo ocurrió, pero esto es solo la consecuencia del peso que has seguido transportando después. Observa dónde se encontraba esa carga dentro de ti. Busca en tu pecho, en tu garganta, o quizás en tus hombros o tu estómago. O en ese lugar invisible donde se guardan las palabras que nunca encontraron salida. Obsérvalo sin intentar modificar nada. Porque cuando miras algo y lo aceptas y no luchas contra ello, ya no hay resistencia. Y mientras lo observas, tal vez notes que no es tan sólido como parecía. Quizás ese objeto empiece a desdibujar los bordes o a cambiar de tamaño o de color, incluso de temperatura. Quizás también te des cuenta de que esa carga ya estaba vacía. Llevabas mucho tiempo sosteniéndolo. Cuando el contenido ya se había ido. Y ahora respira hondo. Y al exhalar,
permite que esa carga se aleje apenas unos centímetros de ti. Unos centímetros o unos metros. No hace falta que lo sueltes todo ahora, porque la vida no te va a pedir saltos imposibles. A veces basta con dejar de apretar. Y significa dejar de sujetar con tanta fuerza aquello que ya sabe irse por sí mismo. Y si vuelves a respirar, te darás cuenta de que entre tú y esa carga ya hay un pequeño espacio, un hilo de aire, como un globo que flota entre tu mano y el cielo. Y ese espacio es como un hilo de aire, una distancia nueva, un lugar donde antes no cabía nada porque estaba pegada a ti. Esa carga era parte de ti. Y ahora empieza a entrar luz en ese espacio entre tú y la carga. Y hay personas que se preguntan, ¿qué pasará si dejo de cargar con esto? ¿Quién seré yo sin este peso? ¿Y qué ocupará el lugar si esto queda vacío? Pero no necesitas responder. Quizá ese espacio que va creciendo poco a poco entre tú y la carga no es un vacío ni una ausencia, sino una posibilidad. Una habitación que hoy abre sus ventanas a un nuevo paisaje. O una tierra que descansa antes de recibir una semilla. Es el silencio justo antes de una palabra que todavía no conoces. Y mientras sigues respirando, imagina que la sombra del eclipse comienza a cubrir esa carga. Porque esa sombra no se posa en ti sino en la carga y la va envolviendo lentamente, como si fuera una noche que llega de repente y sabe que tiene que llevarse. La oscuridad la cubre y empieza a perder sus contornos. Primero desaparecen los bordes, luego el peso, luego la necesidad de seguir mirándolo y puedes olvidarte de cómo empezó a desaparecer ese peso que llevabas desde hace tantos años. Incluso puedes olvidarte de recordar lo que estás soltando, porque hay cosas que se transforman mejor cuando la mente consciente deja de vigilarlas. Y la sombra del eclipse sigue avanzando. Y durante unos instantes todo queda quieto, sin pasado, sin futuro, solo un punto suspendido en el tiempo. Ese lugar entre lo que terminó y lo que todavía no ha empezado. Y puedes descansar en el presente, en este momento que no necesita explicaciones. Y mirando esa sombra, puedes escuchar algo, como un sonido muy suave, parecido al agua o al viento, o a tu propia respiración entrando y saliendo como una marea.
Escucha. Porque debajo de todo lo que piensas y sobrepiensas, siempre hay una vida que sigue moviéndose. Y debajo del cansancio hay una energía que yace dormida. Sujetando historias que ya habían llegado a su última página y que ahora empiezas a soltar. Y esa energía comienza a regresar. Imagínate que fuera una corriente tibia que nace en algún lugar profundo, en el centro de la tierra o conectada a tus pies. O en un punto de luz que siempre estuvo dentro de ti, esperando que dejaras de mirar hacia afuera. Y asciendes suavemente, recorriendo tus pies, tus piernas, llegando a la cadera, y ahí se detiene un instante. Como si en silencio estuviera preguntándote cuánto estás dispuesta a recibir. No cuánto mereces, porque no tienes que merecer la vida, ni la luz, ni el aire, ni ganarte el derecho a estar viva. La pregunta es otra. Es cuánto puedes permitirte recibir ahora. Y deja que esa corriente avance. Igual que entra el amanecer en una habitación. Primero una línea, después pareciendo que llega un dibujo, una claridad suave. La certeza de que la noche ya ha terminado. Y esa energía sigue subiendo hasta tu pecho, como un calor o una amplitud o una respiración que por fin encuentra más espacio. Y mientras entra esa energía, algo dentro de ti recuerda cómo nutrirse. Nutrirse de la belleza, del descanso, del silencio, de tu verdad, de todo aquello que te devuelve a tu centro, sin pedirte que seas otra persona. Y ahí, en tu interior, ya alejado de las sombras, hay un jardín que ha esperado pacientemente, que ha esperado durante tiempo y que parecía que su tierra era inmóvil, pero las raíces buscaban agua y crecían. Las semillas estaban escuchando y la vida solo esperaba su regreso en secreto. Acércate a ese jardín, observa sus colores, la forma en que la luz toca las hojas, el sonido lejano de algo que comienza a abrirse, tal vez una fuente o la marea o un árbol, una flor que nunca habías visto. Solo acércate y deja que ese lugar te muestre de qué necesitas nutrirte ahora. Puede que aparezca una imagen, una palabra o una sensación, o quizás
no aparezca nada concreto, solo notes más calma. Y eso también es una respuesta. La calma, la alegría, la energía, todo eso es una respuesta válida. Y un día descubres que un manto verde ha empezado a crecer donde antes solo veías sequedad. Respira y deja que ese jardín te alimente. Con cada inhalación recibes y con cada exhalación dejas más espacio. Inhalas y exhalas. Y recibes la energía que vuelve. Y dejas ir una antigua forma de gastar tu energía, recibiendo claridad, o la obligación de conocer todo el camino, y recibes lo que es ahora. Suelta la versión de ti pasada que cargaba. Y mientras respiras, te das cuenta de que esa carga que estaba frente a ti ya no está. Ni siquiera las sombras. Porque incluso lo que nos ha pesado puede transformarse en alimento, en nutrición, en aprendizaje. Incluso el pasado puede dejar de ser una pared y convertirse en suelo. No tienes que borrar lo vivido, solo permitir que cambie dentro de ti, que se transforme como una raíz. Y la sombra del eclipse empieza a moverse muy lentamente. Y en ese borde oscuro de pronto aparece una línea de luz, tan fina al principio que casi podrías no verla. Pero está ahí, porque la luz nunca se fue, solo estuvo oculta el tiempo suficiente para que pudieras reconocer todo lo que no necesitabas. Y ese hilo de claridad que asoma toca un paisaje, quizá una piedra, después una rama, el inicio de un sendero o un camino que aparece frente a ti y no puedes ver entero. Porque solo ves lo necesario. El siguiente tramo, la próxima curva, la piedra exacta donde apoyar el pie. Y ese sendero atraviesa un bosque, va hacia el mar o quizás suba una montaña o cruce una llanura enorme bajo un cielo que empieza a despertar. Es tu camino. No le pertenece a nadie más. Ni hay huellas de lo que se espera de ti. No responde a calendarios ajenos. Ni tiene señales que te digan por dónde tienes que seguir. Es tu camino. Y reconoces tu ritmo. Sabes cuándo necesitas detenerte y cuándo tienes energía para continuar. Porque a veces avanzar no es correr. A veces avanzar es simplemente mirar la dirección correcta o dejar de volver a la casilla de salida, dando un paso más. A veces
Avanzar es permitirte desear algo nuevo sin tener que pedir a nadie disculpas ni permiso. Da un paso imaginario, solo uno. Siente el suelo bajo tus pies. Escucha el sonido de ese paso y observa cómo el paisaje responde. No creo que haya ningún cambio espectacular y sin embargo, dentro de ti todo cambia. Porque ya no estás mirando el camino desde lejos, ni cargada, sino que estás dentro y puedes dar otro paso y notar que cada movimiento te ayuda a regresar a tu energía. La energía que antes estaba atada al pasado y que vigilaba aquello que ya no se podía modificar. Toda esa fuerza vuelve ahora, con estabilidad, una fuerza serena, una energía que nos orienta. Y mientras te sigues dando ese paseo, te das cuenta de algo que llevas en las manos. Una pequeña semilla, una brújula, una llave, una chispa de luz. Mírate la mano y mira, observa qué llevas en ella. Porque tu mente más profunda ya sabe cómo utilizar los símbolos que aparecen cuando la lógica descansa. Guarda ese objeto cerca de ti. Porque es el recuerdo de que puedes volver a tu dirección, incluso cuando te has perdido o te detienes, o después de caminar tanto tiempo por otros caminos que no eran tuyos, que ya no recuerdas dónde estás. Y el sol continúa apareciendo. La luz se extiende por el sendero y toca tu rostro, tus hombros y tu pecho. Quizás el cuerpo responda con una respiración más amplia, con una sensación de ligereza, un pequeño deseo de moverte, de crear, de comenzar algo. Y confía en que la energía encontrará su cauce. Igual que el agua no necesita un mapa para bajar de la montaña. Sabe cómo llegar a avanzar y llegar al mar. Sabe cómo avanzar y llegar al mar. Y tu energía también puede hacerlo, mostrándote el próximo paso y dejando que aparezca una idea o que se abra una puerta que antes no habías visto. Y cuando eso ocurra, recordarás este eclipse. Y verás ese camino frente a ti, donde has dejado ir lo que sobra, donde ahora te orientas hacia tu futuro, desde el presente, sin preguntar cuánto falta o cuánto llevo, dejando que esa parte de ti que está lista para caminar dé el primer paso, sin empujarla. Y la respuesta llegue al cuerpo. Quizás sientas más fuertes tus músculos, o respires más hondo, o sientas calor en las manos. Encontrarás tu propia señal.
tu manera de saber que algo ha comenzado mientras el sol vuelve a ocupar el cielo y la sombra se desvanece en su viaje. Y cada ciclo sabe cuándo abrirte y cuándo cerrarte, sin prisa y sin violencia, sin sentir que tienes que esforzarte muchísimo. Puedes cambiar como cambia la luz, gradualmente, de forma inevitable, desde dentro. Y ese sendero se empieza a desvanecer. El jardín queda dentro de ti, la corriente sigue fluyendo y la luz encuentra un lugar en tu pecho. El pasado descansa detrás, convertido en tierra. Y el futuro un nuevo aire entrando por tu nariz. Siente ahora el peso del cuerpo. Escucha los sonidos que te rodean. Y permite que cada sonido te traiga lentamente de vuelta. Lentamente. Al aquí y a la hora. Y voy a contar del 1 al 5. Con cada número regresarás un poco más al presente, llevando contigo una energía tranquila y una sensación clara de dirección. 1. El cuerpo empieza a despertar. 2. La respiración se hace más amplia. 3. Mueves suavemente los dedos de las manos y de los pies. 4. Siente los hombros, el rostro, la temperatura del aire. Y 5. Abre los ojos cuando estés preparada, sin prisa. Deja que la luz vuelva a encontrarte. El eclipse ya ha pasado. El sol sigue ahí y tú también. Solo que ahora hay más espacio dentro de ti, más energía disponible y un camino que comienza justo donde estás ahora. Bienvenida.